Buenas tardes a todos. A continuación, les queremos presentar a un invitado estrella, una persona muy importante para este país, con bastantes libros escritos y un conocimiento que las nuevas generaciones deben tomar. A continuación, les presentaré un videíto para que conozcamos un poco más de don Jorge Lavanderos Illanes. Jorge Lavandero Illanes. Egresado de Derecho y Político, quien destaca su amplia participación en la política chilena como diputado y senador. Nació en Renaico, región de la Araucanía, el 6 de mayo de 1930. Hijo de Jorge Lavandero Eizaguirre y Rebeca Illanes Benítez. Titulado de abogado en la Universidad de Chile, quien en forma paralela, mientras estudiaba, se desempeñó como periodista, colaborando en el diario La Opinión de Santiago, en 1964. Además, fue presidente, propietario y columnista del diario Fortín Mapocho. En su trabajo parlamentario, se destacó en la discusión y aprobación de varias leyes, entre ellas la que establece un royalty a la minería. Es autor de numerosos libros que abordan principalmente la política del cobre en Chile, y sobre la necesidad de un rol más activo del Estado en su propiedad. Además, ha publicado sus memorias políticas como El precio de sostener un sueño y otros temas de interés público. Entre sus últimas publicaciones se destacan Porque el cobre no es de Chile, La quimera del cobre, royalty. Regalía o renta minera, Porque el cobre no es chileno y una política para el cobre chileno, entre otros. Damos la cordial bienvenida a don Jorge Lavandero Illanes a un capítulo más del programa. ¿De quién es la culpa? Don Jorge Lavandero, muy bienvenido. Saludos a toda la gente que nos está escuchando y que nos acompañan incluso desde Argentina, México y Perú. Hemos tenido en nuestro programa saludos e interacciones. Bueno, ¿qué nos puede decir don Jorge? Saludar a nuestra audiencia. Bueno, estoy muy contento de estar en este programa y, por cierto, todos esos libros que usted ha mencionado, los auditores pueden pedirlo a mi mail, jorgelavanderoy@yahoo.es. Están agotados, salvo el último, Porque el cobre no es de Chile, que es este. Sí. Perfecto. Pero los demás, y los demás, los pueden pedir a mi mail y yo los tengo digitalizados. Así que se los puedo enviar como una colaboración para que puedan informarse sobre tremenda riqueza que tiene nuestro país. Ahora bien, yo quisiera... Don Jorge, un alcance. Nosotros tratamos de meternos al link de su página, www.jorgelavandero, pero está roto el link, no está funcionando. Que también era otra opción para poder adquirir sus libros. No, ese libro sí, ese lo tiene Real Salt, la editora, que editó el libro, que es Alejandro Pérez. Ese es el que sacó el libro. Es una bibliografía, estuvimos trabajando 4 años con esa bibliografía aquí en mi casa. Y tiene una cantidad de temas sobre el cobre. Y el último libro que también él escribió es Un pez rojo nadando en agua bendita. Porque así me llamaban a mí cuando estaba en la democracia cristiana. Porque fui siempre una persona muy progresista. Y por eso se me tildaba de rojo. Por eso el título, Un pez rojo nadando en agua bendita. Solamente añadir, don Jorge, que algunos de los libros, El precio de sostener un sueño, La quimera del cobre, El cobre no es de Chile, Royalty, regalía o renta minera, y así como otros libros. Usted tiene ya 20 libros, pero este proyecto usted lo empezó en el año 2004. Usted asumió la presidencia en aquella época de la comisión especial encargada del estudio de la tributación de las empresas mineras, cuando usted pertenecía al hemiciclo en aquellos tiempos.
Y se lo digo, y quiero dejar en claro, que este proyecto es con su autoría, cuando usted asumió esa presidencia el 2004, porque escuchaba al ministro Marcel decir que era un proyecto de hace 4 años. No, no es un proyecto de hace 4 años, es un proyecto de hace 20 años atrás, y que ese tiene su estampa don Jorge Lavandero. Adelante. Así es, tiene toda la razón, Sandra. En realidad yo logré construir en el Senado una comisión especial para la tributación de la gran minería. Y de allí salió los resultados de instalar un royalty minero. Entonces hice el proyecto y le pedí la firma a 2 ex senadores, a Ricardo Núñez y a la hija de Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto?, que era senadora. Y llevé ese proyecto a la presidencia de la República, que convocó a esa reunión de todos los partidos de la Concertación don Adolfo Saldívar. Y ahí me pidieron a mí, los presidentes de la Concertación, que expusiera, y expuse y le entregué personalmente el proyecto de royalty minero, que tenía un componente entonces de un 7% de las ventas, con una parte destinada a las regiones donde existen grandes mineras, porque el recurso natural cobre es no renovable y se va a agotar, y se está agotando a la velocidad como lo están sacando. Entonces, para crear otras industrias en esas regiones que sustituyeran las faenas del cobre, bueno, entregué ese proyecto. Y el presidente Ricardo Lagos, desgraciadamente, no tengo que decir muy buenas palabras de aquello, porque él no envió ese proyecto, que era de una votación simple en el Senado y en la Cámara. Y él envió un proyecto de royalty que, disfrazado de impuestos, de un 4%. Y por cierto, había que modificar leyes de quórum, así que ese proyecto salió fracasado. Y enseguida él, cuando me sacaron del Senado, presentó, ¿no es cierto?, un impuesto disfrazado de royalty de ese 4% que le mencionaba, y un doctorado en economía de la Universidad de Antofagasta hizo un estudio del componente, y resulta que de inmediato las grandes empresas subieron sus costos, y como es un impuesto, le rebajaron los impuestos. Total, ese 4% de impuesto adicional que había colocado Lagos quedó pagando un 1,7%. No era un royalty verdadero. Y aquí quiero entrar, Sandra y Claudio, a definir qué es lo que es el royalty. ¿Qué significa la palabra royalty? En ese libro que usted mencionó, royalty, renta minera o regalía, allí son los 3 nombres que tiene el royalty. En economía se llama renta minera, y esta renta minera se colocó en los países de América Latina por el dueño de las colonias, el rey de España. Y el rey de España exigía en las colonias el quinto real de la minería y de la producción agrícola. La quinta parte, Boca Mina, se aportaba esa quinta parte y se le mandaba al rey. Y lo mismo, la quinta parte de la producción agrícola. Por eso se llama el quinto real. Ahí está el nombre, ¿no es cierto? Por eso Royal, de rey, el nombre, ¿no es cierto? Y como abajo dice el subtítulo, lo que solo Chile no cobre. Bueno, este tema
es importante porque todos los países del mundo minero tienen royalties y cobran entre el 9 y el 15% de la producción. Y Chile, últimamente, hemos visto que aprobó un 1%. Y no sobre las ventas, sino que sobre las utilidades. Y aquí las empresas, como lo voy a explicar más adelante, no pagan un solo peso de impuestos. Prácticamente una miseria, porque usan distintos sistemas para evadir los impuestos. ¿Cuáles son? Ventas de futuro, que traen, en vez de traer dinero, traen créditos de sus propias filiales en esos paraísos tributarios y lo van pagando con el cobre. Entonces, por cierto, si por ejemplo traen un crédito de 1.500 millones de dólares, ellos pagan 500 anuales, ¿no es cierto? Y mientras están pagando eso, no están pagando tributos, porque no tienen utilidades, porque están pagando con cobre sus créditos. Y esas empresas filiales son filiales de las casas matrices que están aquí en Chile. ¿Sí, Claudio? Mire, en el tema tributario, bueno, hay que hacer es un tema que mucha gente no lo entiende bien, pero, a ver, 2004, usted presenta el primer proyecto de royalty como royalty real, no como un impuesto específico que fue como quedó en el 2005. Bueno, a usted se lo anularon, como usted decía, por falta de quórum. ¿Por qué? Porque no presentaron como debió haberse presentado por Ricardo Lago Tovar, ¿no es cierto? En el 2005 se aprueba este impuesto específico, ¿ya? En el 2010, con el gobierno de Piñera, con el tema del terremoto, se vuelve a modificar y se presenta otro proyecto de royalty que sigue teniendo una connotación similar. Y después, en el 2021, el Partido Regionalista Verde presenta de nuevo el proyecto que usted había presentado en su momento, pero modificado, y finalmente en el 2023, en el 2021 y en el 2023 se presenta este nuevo proyecto de ley. Cuando se habla de tasas, porque aquí hablan de tasas marginales sobre un tonelaje métrico de cobre fino. Y Chile no produce en su gran mayoría cobre fino, por varias razones. Primero, la producción general bordea entre el 28 y el 38% de pureza. El cobre fino, para que la audiencia lo sepa, es de tipo A. O sea, ¿qué significa? Que tiene una pureza casi de un 99.99% de cobre puro. Eso lo hacen los chinos. 89.9. Exacto, disculpa. Eso lo hacen los chinos. ¿Qué? Es 99.9. Ese es el cobre fino. En Chile, ¿por qué no produce? Porque la refinería o el tema medioambiental es tan estricto en este país que es difícil que con las plantas de refinería se logre esa pureza. Hay algunas que lo hacen, pero aquí viene otro temita. Porque el impuesto de royalty se paga sobre el metraje de tonelada de cobre fino, pero como no producimos en demasía eso, crearon un sistema para como simular. Entonces, ¿qué es lo que hace? La gran producción es de cobre como en bruto, de concentrado de cobre. Entonces, si usted me permite una interrupción, yo le quiero decir que en realidad eso es para la galería, pero la verdad es que Chile exporta 12 millones de toneladas de concentrado cada año. Y en esas toneladas de concentrado, que contiene un promedio entre el 29 y el 28% de cobre, además de eso, van de contrabando los subproductos y tierras raras.
Y estos subproductos de tierras raras valen casi 4 veces más que el cobre contenido. Yo le voy a pedir que muestre una manzanita allí donde se explica claramente esta situación, donde, por cierto, allí se verá que el cobre contenido en esa tonelada de concentrado es de $2.411. $2.411.60. Ese es el contenido de cobre de cada tonelada de concentrado. Y en esa tonelada concentrada donde está la parte amarilla, aparecen los subproductos y tierras raras. Y en cada tonelada, valorizado, se debería recibir $9.267.97. Entonces, como usted puede ver, Claudio, 9.267,97 centavos son casi 4 veces más que el cobre contenido en cada tonelada de concentrado. Ahora, si nuestros radio escucha y televidentes, multiplicaran esas cifras por 12 millones de toneladas de concentrado que salen aquí en Chile, se darían cuenta que es una cifra fantástica, que alcanza a los 100.000 millones de dólares. Para que los televidentes entiendan cuánto sería esta suma. Piensen ustedes que la AFP aquí en Chile, desde su nacimiento en tiempo de la dictadura hasta el día de hoy, han recolectado 200.000 millones de dólares desde la dictadura hasta nuestros días. Y estas mineras en un año se llevan la mitad de lo que han recolectado las AFP, que son la principal situación de ahorro en manos de las multinacionales, también extranjeras, las AFP. Bueno, don Jorge, sí, con respecto a este punto, este tema, estimado Claudio y Sandra, ¿por qué no quieren fundir y refinar el cobre en Chile? No es porque contamine, porque Aurubis, en Hamburgo, Alemania, es una fundidora y refinadora que funde y refina 2,5 millones de toneladas de concentrado, la mayor parte chilena, y están instaladas en plena ciudad alemana de Hamburgo, y no contamina ni un centímetro, y son los principales compradores de los concentrados de cobre chilenos, uno de los principales. El otro es Japón, que aparece como el tercer productor de cobre del mundo, y resulta que no tiene minas de cobre Japón, pero con nuestros concentrados se ha instalado en el tercer productor de cobre del mundo. Y China, que es el segundo productor de cobre del mundo, no tiene grandes minas como aquí en Chile en producción, y se ha instalado con nuestro concentrado de cobre como el segundo productor de cobre del mundo. Chile debería ser el principal productor de cobre del mundo, pero como dijo Claudio, lo que se transa es el cobre refinado 99.9%, y ese es el que se transa en las bolsas metaleras. Así que por esa razón es que no se quiere fundir el cobre en Chile, porque se llevan de contrabando casi 4 veces más que el cobre contenido por tonelada de concentrado. Podría tener Chile, gran productor de cobre, una refinería que no vale más de 3.000 millones de dólares. ¿Y qué es lo que se sacan? En el costo que se pierde Chile por no fundir y refinar el cobre en Chile. Solamente desde ese punto de vista, no con otro. Y por cierto, quedarían
los subproductos de concentrados aquí en Chile, que como ustedes han visto, son más valiosos que el cobre mismo. Bien, Sandra, a tus órdenes. Sí, don Jorge, y en este punto, porque hay una falencia bien grande con respecto a la retribución de lo que sacan, pero las transnacionales nacieron en el gobierno de la Concertación en los años 90. Han tenido más de 30 años para hacer las correcciones con respecto a este déficit con los recursos que están sacando, que están o que han dejado de pagar el tributo al Estado chileno. 30 años en la Concertación. ¿Qué puede decir usted con respecto a eso, don Jorge? Bueno, yo le quiero decir que comencé esta batalla siendo diputado. Durante los 17 años de la dictadura, saqué el diario Fortín Mapocho y creé el PRODEN, Proyecto de Desarrollo Nacional, que tenía por dos objetivos. Crear una nueva constitución y recuperar el cobre de manos de la dictadura. Y ahí comencé a escribir los libros cuando en el Senado la gente de la Concertación no escuchaba el clamor que les hacíamos, desde luego con movimientos que creé que funcionaron en el Colegio de Profesores para recuperar esta colosal riqueza que antes dos presidentes visionarios como Eduardo Frei Montalva chilenizó el cobre con un 51% para Chile, y el gran y visionario presidente Salvador Allende, que nacionalizó totalmente el cobre y que fue aprobado por nosotros por la unanimidad de los parlamentarios de esa época. A partir de los años 90, comencé a luchar dentro de la Concertación con toda la fuerza que tenía para recuperar el cobre. Y por eso fui escribiendo los libros, para que quedara constancia que por lo menos algunos chilenos que teníamos conocimiento estábamos luchando para volver a recuperar a esos visionarios presidente Eduardo Frei Montalva, no hay que equivocar, sí. Montalva, no Frei Tagle. Y por cierto, ¿no es cierto?, esto a lo largo de la Concertación se perdió, porque ni siquiera la dictadura se atrevió a derogar la reforma tributaria, la reforma constitucional de Salvador Allende, que la colocó en el artículo 19, número 24, que dice que el cobre, los recursos mineros y el cobre le pertenecen en forma absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptiblemente al Estado chileno. Y ahí buscaron un subterfugio con José Piñera para crear, ¿no es cierto?, esta situación en que podían explotar estas mineras concesionadas. Bueno, y yo comencé a luchar hasta que creé los libros, hice seminarios, logré crear la Comisión Especial para la Tributación Minera, y fue tanto el empuje, por ejemplo, con la Barrick Gold, que la Barrick Gold estaba por instalarse en Pascua Lama. Bueno, y en Pascua Lama, ¿no es cierto?, se hizo un tratado minero chileno-argentino que estaba prohibido instalarse a las multinacionales a menos de 10 millas de límite con Chile. Pero tenían la ambición de la Barrick Gold de comenzar dentro de los 10 kilómetros de diferencia entre lo que establecía la Código de Minería y, por cierto, el límite argentino. Y se aprobó ese acuerdo contra mi voluntad. Era presidente de la Comisión de Minería, lo voté en contra. Y no solamente lo voté en contra, sino que inclusive con Julián Arcayaga, mi asesor, logré juntar 12 senadores
y lo llevamos al Tribunal Constitucional. Y lo que le voy a contar aquí es extraordinariamente grave. Este proyecto, con mi voto en contra, fue aprobado por el Congreso. Pero como había reclamado al Tribunal Constitucional, donde aparecía además dándole facultades jurisdiccionales a los jueces argentinos sobre territorio chileno, para dar servidumbre de paso y acreditar las concesiones mineras en Chile. Esto lo rechazó el Tribunal Constitucional. Y por esa razón es que comenzó a decaer la Barrick Gold con Pascua Lama en el sector argentino. Y además cometió otros deslices, como fue romper los hielos continentales. Y a este reclamó el entonces diputado, un diputado argentino, que es también un gran novelista, y le voy a mostrar la portada porque es muy importante. Bueno, esta eran los que se iban a juntar en forma subterránea por la cordillera, ¿te acuerdas, Sandra? Exacto. Claudio, si podrías nombrar el artículo 1 precisamente de el cobre, el código de minería, exacto, que es lo que estabas mostrando, mientras que don Jorge nos muestra ese artículo. El artículo 1 de normas generales dice que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las combaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Pero toda persona tiene la facultad catar y cavar para buscar sustancias mineras con arreglo al párrafo 2 de este título, y también el derecho, dice, y también el derecho de constituir concesión minera, exploración o de explotación sobre las sustancias que la ley orgánica constitucional declara concedible. Sí, pero en definitiva te está diciendo que el Estado es soberano sobre los minerales, sobre lo que hay en tierra chilena. Ahora, esto mismo parece que estaba sucediendo, Jorge, con el tema del litio, porque había una prohibición de tirarlo como salmuera y lo estaban metiendo como salmuera, así medio camuflado, y los pillaron. Hay cero control, aquí no hay control en ningún lado. Se colocan las normas. Este es el libro. El mal, de Miguel Bonazo, diputado y novelista. Es extraordinario, es una verdadera novela donde están metidos los expresidentes de Estados Unidos, los grandes contrabandistas y productores de armas y también del narcotráfico. Estos eran los directores de la Barrick Gold. Bueno, yo, por cierto, Miguel Bonazo, siendo diputado y novelista, se tuvo que ir a Estados Unidos después de ese libro. Bueno, yo quería decirles que constatar lo que ustedes han dicho. Esa segunda parte que aparece en el Código de Minería la instaló José Piñera para poder desarmar la Constitución del 80. Esto fue lo que colocó José Piñera, en el número 2 de ese artículo que ustedes leyeron. Ahora bien, yo les quiero contar que Chile tiene 3 colosales riquezas, muy por sobre todo el resto del mundo. La primera es el cobre. ¿No es cierto? Que hemos tenido entre el 40 y el 50% de las reservas conocidas de cobre en Chile. El litio, que hemos estado vendiendo el 48% del litio que se consume en el mundo.
Y por cierto, ¿no es cierto? También el litio tiene, como usted lo mencionó, subproductos como el sodio, como el potasio, como el salitre, como el yodo, una cantidad de subproductos valorables, tal como los tiene el cobre y la familia del cobre, que son los que hemos mencionado aquí como subproductos y tierras raras. Don Ahora Jorge, bien, don Jorge, antes de avanzar, ¿sabe? Para que la gente entienda en la casa, cuando hablamos de tierras raras, ¿a qué nos referimos? Si pueden explicarlo. nos referimos a 37 metales de valor gigantesco, gigantesco. Entre los subproductos de tierras raras, por ejemplo, tenemos el rodio, que vale 750.000 pesos chilenos en el gramo. Y tenemos el osmio, que el gramo vale $1.700 el gramo, comparado con un gramo de oro que vale alrededor de 20.000 pesos chilenos. Ustedes verán por qué en esa manzanita que les mostré, en la parte amarilla, estos subproductos de tierras raras valen más que el cobre contenido en esa tonelada de concentrado. Yo les decía, ¿no es cierto? Exactamente, ahí en esas 9.257,97 centavos son el valor de los subproductos de tierras raras, que si lo volvemos a repetir, en las 12 millones de toneladas de concentrado que salen, valorizados los subproductos de tierras raras y el cobre, salen más de 100.000 millones de dólares. Y le quiero decir otra rareza, Claudio y Sandra. ¿Sabían ustedes que los concentrados de cobre y de litio no salen fiscalizados por ninguna autoridad chilena? Lo repito, ni de impuestos internos, ni de aduana, ni de cochil. Salen libremente, como la polar, llegar y llevar. Esto podría decirse que es como algo adrede, en cierto modo, o nos podemos meter en problemas si decimos eso. Porque teniendo todas las capacidades, teniendo todo el conocimiento de lo que está sucediendo, ¿cómo no aplicamos todavía restricciones, vigilancia, control? Si es mucha plata esto. ¿Sabes por qué? Porque en Ventanas, por ejemplo, le quitaron, que la cerraron, supuestamente porque estaba contaminando en vez de transformarla y sin contaminación solo costaba 60 millones y cerrarla va a costar 400 millones de dólares. Piense usted, de tal manera que esta es una trampa. Se pudo convertir Ventanas en una gran fundidora y refinadora sin que contamine absolutamente nada en Tucumcabí y en esas ciudades. Pero las fuerzas de las multinacionales del cobre han hecho este daño. Y yo lo voy a decir, para que usted sepa que no hay ningún temor a decir lo que estoy diciendo. Porque el Consejo Minero aquí en Chile, compuesto por las multinacionales, ¿no es cierto?, y dirigido por el señor Luxig en su momento como presidente, bueno, envían los concentrados de cobre y tienen 180 días para decirles cuáles son sus contenidos. Ellos lo envían a sus empresas contratadas en los puertos de destino. Y allí ellos declaran lo que les conviene como resultado a Cochilco y el impuesto interno. Los fiscales, la Asociación de Fiscales de Impuestos Internos,
señaló públicamente en nuestro programa que tenemos aquí en Chile, en América, en RTV, que el director político que les asignaba siempre les impedía fiscalizar apropiadamente a las mineras. Eso es la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos. Y también lo corroboraron la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos. De tal manera que no hay ningún temor, porque esto es irrefutable. Ahora bien, esto se supo además porque en tiempo de la pandemia, un ministerio de Alemania pensó que iba a faltar este elemento tan fundamental para el desarrollo de la humanidad y pidió los antecedentes y se los mandaron. Y nosotros recibimos, excepto los contenidos de los subproductos y tierras raras valorizados. Por eso lo que estamos diciendo aquí también es irrefutable. Además, aquí tenemos un doctorado de otro gran ingeniero, Pablo Santibáñez, quienes han estado estudiando los concentrados. Juan Camos es doctor en economía desde hace más de 15 años y ha estudiado los contenidos de los concentrados y son equivalentes a los resultados que nos han dado desde los puertos de destino o del Ministerio de Medio Ambiente alemán. Son exactamente, de tal manera que son indesmentibles. Y las cifras que se llevan aquí, bueno, y esto no es de hoy, comienza desde el mismo año 90, porque la dictadura no se atrevió a privatizar el cobre porque era el financiamiento que tenía la dictadura. Así que esto se comenzó don Jorge, a partir del gobierno de Patricio Aylwin, con todos los gobiernos que han pasado, Lago, Frei Ruiz Tagle, la Bachelet y por cierto también Piñera y el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Don Jorge, mire, con referencia a eso, usted me acaba de recordar un temita que lo vi el otro día. El tema de los derechos de agua, cuando lo promulgó, ¿me escucha bien o no? Cuando promulgó No muy bien. ¿Se escucha? Okay, Sandra. Sí, lo escucho a los dos. Ya, yo lo escucho, pero hablo un poco más bajo. Sí, a usted se le bajó un poco el volumen. Ya, mire, cuando Pinochet promulgó el decreto de las aguas, ¿no es cierto? Él lo promulgó, estamos todos claros. Pero lo que sucedió fue que los gobiernos de la concertación fue los que lo pusieron en práctica. Y eso me suena muy parecido a lo que me está diciendo usted acá ahora. Mire, es más, yo no voy a decir, yo estaba presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado y Eduardo Frei Ruiz Tagle me llamó por teléfono y me dijo: Jorge, tienes que aprobar la privatización del agua, del 35% que le quedaba ya en manos del Estado. Yo le dije: presidente Eduardo Frei, yo no lo voy a votar a favor, porque esto es un crimen económico y político. En realidad, el agua es fundamental para la subsistencia del ser humano y no puede estar en manos del comercio para regular, ¿no es cierto?, la supervivencia humana. Este es el único país del mundo en que las aguas, ¿no es cierto?, para beber en este país y las otras aguas pertenecen, ¿no es cierto?, al sector privado para ser comercializadas con ellos. Esto es un valor fundamental, tan valioso como el agua. En primer lugar, el hombre de la prehistoria no pudo subsistir, sino que al lado de un río o de un lago, porque su necesidad de beber el agua. Y esto que no se hizo en la prehistoria, se ha venido a hacer aquí en Chile. Bueno, no estamos disgregando del tema.
Vi quería, que era tenor. yo quería agregar la tercera riqueza que tiene este país, que es Ya. la pesca. ¿Por qué la pesca, según los, los eh, temas internacionales, Chile tiene el segundo potencial pesquero del planeta? ¿Por qué? Por la larga costa y la corriente de fondos que alimenta esta costa. Por eso existe esta riqueza tan grande de pescados en nuestro país, en la costa del Pacífico. De tal manera que yo le digo que tanto el cobre, como el litio, como la pesca, salen sin ningún valor agregado. Sin ningún valor agregado. Y por ejemplo, cuando nosotros sale un kilo de concentrado y lo tenemos que comprar industrializado, vale 50 o 60 veces más aquí en Chile. Cuando nosotros difundiéramos y refináramos el cobre en Chile, ¿no es cierto?, podríamos no solamente ser los verdaderos productores del cobre refinado en las bolsas metaleras internacionales, sino que nos quedarían aquí en Chile los valiosos subproductos y tierras raras que se van de contrabando. Este crimen político y económico se cometió desde 1990 hasta nuestros días. No lo implementó la dictadura, no se atrevió, y por eso lo colocó en la Constitución del 80. Fue tal el empeño que yo coloqué que al final estas multinacionales lograron sacarme del Senado. Hicieron un juicio trucho, como lo han hecho internacionalmente para asesinar mi imagen. Sin embargo, finalmente he logrado, ¿no es cierto?, reconstruir mi imagen con una resolución extensa que salió donde se debe tener inocente por los cargos que se me habían formulado. Pero es una Pues, práctica habitual. Es una práctica ¿Ah? habitual. Mire, hace poco a quien sacaron, lo acusaron al que estuvo viendo el tema de la reforma previsional, ¿no es cierto? Donde se atrevió a decir que en la raíz, y se atrevió a decir que no tenía los votos en las cuentas nacionales. Entonces, que encontraron nada mejor que acusarlo de que había acosado públicamente. Después se dijeron no, que no era pública. Al final no tenían cómo eh, comprobar de lo que, o sea, hubiese sido más fácil que, ¿sabes qué? Tú no vas con lo que dice el gobierno, que tenemos que defender las cuentas nacionales a rajatabla, y así que no estás en la misma y te tienes que ir. Pero inventarle para sacar a una persona que tiene familia y destruirle su reputación es lo más bajo que yo he visto desde que tengo conocimiento de la política de este país. Y esto, obviamente, por los grandes patrones, que son los que tienen las lucas y que no son netamente chilenos. También son de afuera, si aquí se maneja mucha plata. La cantidad, como usted decía, o sea, supera a lo que son los fondos provisionales. O sea, es una cantidad enorme de plata. Fíjense que el estudio de Carlos Tomic, ingeniero Carlos Tomic, hijo de Radomiro Tomic, ¿no es cierto?, hizo un estudio, y ya le repito, que por no fundir y refinar el cobre en Chile, Chile pierde 3.000 millones de dólares. Bueno, ¿y cuánto es esto? Pierde 3.000 millones de dólares en un año. Es decir, pierde una fundidora y refinadora cada año en Chile por no fundir y refinar el cobre en Chile. Este cuadro es extraordinariamente interesante y marca, ¿no es cierto?, el infundio que a través de
de la prensa tradicional y la televisión abierta, que dicen las empresas mineras y otras empresas chilenas, dicen que si les colocan un 3% se van a ir del país. Mire Claudia, mire Sandra y Claudia. A su mano derecha, mirando el cuadro, está Chile. La tributación de Chile, la línea verde, es un 20%. La capacidad tributaria es un 33%. Y todos los países, la tributación del resto del mundo son casi más del doble, triple y el cuádruple de la tributación que tiene Chile. Yo le pregunto a nuestros teleauditores, ¿a dónde se van a ir las multinacionales del cobre y otras grandes empresas a pagar más tributos que en Chile? O sea, es una mentira. Este cuadro es hecho por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No es hecho por ninguna persona progresista o de izquierda. Pero esto lo usó también otro doctorado aquí en Chile para dar esta explicación, y yo lo he recogido de su libro y lo he colocado para que se dé cuenta los chilenos cómo lo engañan, cómo le lavan el cerebro. Y estos temas que estamos tocando aquí, con ustedes, Claudio y Sandra, ninguno de estos jamás va a aparecer en ningún medio escrito, ni en el Mercurio, ni en la Tercera, ni en ningún canal de televisión. Pero son verdaderos. Y esto también, que se diga en un canal, ¿por qué no se funda el cobre en Chile? Pero si esto es obvio, somos el principal productor de cobre del mundo y no fundimos el cobre en Chile ni le damos valor agregado. Entonces inventan la contaminación y qué sé yo, en fin, una serie de otras argucias, cuando en Japón tienen 2 fundidoras y refinadoras en plenas ciudades que no contaminan absolutamente nada. En China también tienen 3 fundidoras y refinadoras en plenas ciudades que no contaminan absolutamente nada. ¿Por qué contaminan aquí en Chile? Solamente porque no hemos querido entregar los recursos para poder mejorar o instalar nuevas fundidoras de refinadoras. Una refinadora como la de Burgo, les repito, vale $3.000 millones. Y $3.000 millones son los que se pierden aquí por este solo concepto cada año. Perdemos $3.000 millones. Don Jorge, ¿qué le parece el proyecto del gobierno que se aprobó ahora en el 2023? Los beneficios del royalty, que decían que se crean fondos a beneficio comunal y regional y que anualmente se recuperaría $450 millones. Mire, esto es el chocolate del loro, porque eso sale del 1%. Y Sí. le repito, todos los países mineros tienen un royalty entre un 9 y un 15%. Entonces, esto incluso venía de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, con un royalty mucho más alto, un royalty alrededor de un 7%. De un miembro de PPD, un senador, Girardi, llevó un lobista de las multinacionales y él fue el que lo rebajó a un 1%. Lo doy con nombre y apellido. O sea, aquí no estamos hablando fantasía. Sí, de hecho, acá en el proyecto decía que un componente ad valorem de un 1% sobre sus ventas anuales del cobre. Sí, efectivamente es un 1%. Pero también hay que entender una cosa, la tasa, a ver, te hablan de, mira, por lo general te nombran la tasa marginal, pero nunca te nombran la tasa efectiva. Y ahí es donde está la pillería, porque suena bonito la tasa marginal, que es mucho más alta, pero cuando vas a la tasa efectiva del royalty, es mucho más baja. Entonces, te engañan
pero manejan la información de una forma que la gente cree lo que no es. O sea, lo que pasa es que estos son expertos en bajar las utilidades y aumentar los costos, y con eso los impuestos los evitan. Entonces, para que sea un royalty real, tenía que ser como hasta en tiempos de Patricio Elwin, que lo modificó y cambió el impuesto de renta efectiva, ¿no es cierto?, por renta presunta. Es decir, la renta presunta y la cambió por renta efectiva. Y de la renta efectiva nunca más pagaron impuestos. ¿Por qué? Porque subieron los costos. En cambio, cuando era, ¿no es cierto?, una renta presunta, se estimaba sobre las toneladas que salían del país. Y esas toneladas pagaban esa renta presunta. O sea, hoy día lo que no quedó en los acuerdos de Piñera, de Lago, etcétera, ¿no es cierto?, de mantener fijo la tasa de impuestos, se puede regular con las rentas, ¿no es cierto?, que se colocan, y colocarle un impuesto sobre el royalty a esas salidas y ventas, a las ventas de las empresas mineras. Se le coloca a las ventas y ahí se recibiría el caudal necesario. Y eso pasaría una ley. Ahora, ¿cómo todos los chilenos con sentido patrio no son capaces de defender esa situación que nos permitiría a nosotros? Yo le digo, cuando le he mencionado 100.000 millones de dólares que salen cada año, con 40 millones el presidente Boric podría cumplir todo su programa, e inclusive el tren de alta velocidad de La Serena hasta Puerto Montt, y le sobrarían 60.000 millones de dólares para mejorar la infraestructura chilena, terminar con las inmobiliarias en las carreteras, que es un escándalo, terminar con el asunto de la AFP, que es otro escándalo, terminar con la AFP, que es otro escándalo. Eso es lo que se podría hacer para que Chile podría vivir como vive cualquier ciudadano en un país petrolero, porque nosotros tenemos más recursos en el cobre y en el litio que cualquier país petrolero del mundo. Pero desde Estados Unidos llegó aquí doña Laura Richard, generala a cargo de las tropas de América del Sur de Estados Unidos y de todas las instalaciones militares que tiene en América, que son 37. Bueno, y ella dijo que había que reservar esos recursos naturales mineros para Estados Unidos. Y por cierto, ellos tienen una pelea con China. Entonces, bueno, eso es lo que dijo abiertamente. Vino a visitar, habló con el presidente Boric, vino también el primer ministro de Alemania, ¿no es cierto? ¿Qué vino a hacer aquí a Chile? ¿Qué vino a hacer aquí a Chile, un país chiquitito? Vino a conversar porque él era director de Aurubis en Hamburgo y fue diputado por Hamburgo. Vino a conversar de que no se le cortara el concentrado de cobre que se le enviaba a Aurubis, porque para ellos era un asunto muy importante. Y el otro ministro que vino también a conversar con el presidente, ¿no es cierto?, que fue por el tema del litio, es que ellos están haciendo también una transformación total en los autos a combustibles fósiles, a benzina y a petróleo, y que de aquí a pocos años, ya no recuerdo la cifra exacta que señaló, no solo Alemania, sino que Europa entera, por los temas de la contaminación, van a hacer automóviles eléctricos con baterías de litio. Entonces se vinieron a asegurar la cantidad de litio para que puedan ser convertidos en baterías allá. Afortunadamente, esto algo hizo el presidente Boric, en que
¿no es cierto?, va a crear la empresa estatal del litio y va a hacer que puedan asociarse Abrelmal, que es la empresa norteamericana, y Soquimich, la empresa del yerno de De Pinochet, Pinochet. que ha enriquecido hasta no decir basta, y que se apropió de Soquimich. Yo, por Bueno, cierto, ahí usted ve el discurso. Ahí ve usted el discurso antipinochetista y tienen ahí al yerno usufructuando la riqueza de todo el país. Ah, bueno, estos son los antecedentes más o menos fototudos que yo les puedo entregar sobre la producción minera. Yo creo que les señalo lo siguiente. Todos los chilenos, si quieren realmente tener cambios de verdad, no cambios así en el aire, esos cambios que requieren un financiamiento. Con la reforma tributaria, la mejor reforma que también se rechazó, debía producir un 2,1% del PIB. Y aquí, para las reformas que Chile necesita, de acuerdo al propio programa del presidente Boris, se necesita un 17 puntos del PIB. O sea, con esta reforma tributaria no alcanza, sino que para darle un poquito de alimento al gato. Pero aquí, financiamiento en serio, para que no sean ilusorios o promesas que se las lleva el viento, se necesita de los recursos naturales. Don Jorge, ¿usted cree que en realidad se está abogando por una reforma tributaria que ahora le cambiaron el nombre porque ahora es pacto fiscal? Ya no usan la palabra reforma tributaria, o sea, así como la constitución habilitante, que ese apellido habilitante, no tenemos muy claro a qué se refiere, a que esa constitución va a permitir que un presidente pueda hacer las modificaciones que se le ocurran después, no sabemos. Pero el pacto fiscal, con eso desvían la atención cuando en realidad lo importante es que nuestros recursos volvamos a usufructuar como país, que podamos sacar el mayor margen de utilidades de nuestro cobre chileno, que se está yendo por tonelada, como en bruto, ya, con una refinación muy poca, y que se está yendo riqueza en las tierras raras, que entre lo que nombró estaba también el oro, no sé si el molibdeno también, creo que también estaba el molibdeno, o sea, En los subproductos. raros son Y que lo único que se hacen ricos son los que se la llevan o sea, son otros países. Y obviamente Alemania le interesa porque basan su parte, su economía, en este regalito que le hace el país acá sudamericano, ¿no es cierto? Que no tienen idea, que son tontos, que no hay gente pensante, porque están todos preocupados de esto, de esto otro, y no lo que nos atañe. Entonces, hoy en día tenemos las riquezas importantes, sería la pesca, la minería en el cobre y el litio, pero también el agua. Y el agua quizás el día de mañana sea algo de primera necesidad a nivel mundial. Nosotros tenemos toda la zona sur una vasta cantidad de agua que tenemos que cuidar, y los derechos que tienen que ser soberanos y únicos. O sea, nadie puede tener el dominio extranjero sobre ciertas partes, porque hemos visto que hay ciertos territorios que están bajo ciertos dueños que uno no sabe el día de mañana. Acuérdense que, por ejemplo, Hopkins, no me acuerdo, el que creó la reserva, muy bonito, muy loable, pero hay temas que son de cuidado. Estados Unidos siempre, dentro de su constitución, defiende todas las propiedades de un estadounidense en otro país. Y no vaya a ser que el día de mañana nos encontremos con una sorpresa, oye, pero es que nosotros venimos a defender la propiedad de este ciudadano norteamericano. Entonces hay que tener cuidado. Claudio, yo le quiero decir cuál es la lápida que se le colocó a este país, el Pepe Peón. Un día los chilenos deberían conocer lo que significa eso. Realmente, que lo taparon, lo aprobaron todavía
sin que pasara el decreto por Contraloría. O sea, ya no se respeta ni la Contraloría, porque no fue el decreto por Contraloría. Ahora, ¿qué significa el TPP-11? Significa que nosotros nos vamos a quedar solo como productores de subproductos, como concentrados de cobre, que se quieren llevar al final, porque podían demandarnos las empresas extranjeras a un tribunal arbitral, ni siquiera un tribunal juzgado, sino que un tribunal ad hoc. ¿Qué significa ad hoc? Creado en el momento, no por puestos, por abogados, y los abogados son de las multinacionales. Pues bien, nos podría condenar a pagar indemnizaciones estratosféricas, que no podrían ser pagadas como le pasó a México en su caso. De tal manera que nosotros, por cierto, podríamos revertir esa situación, pero seríamos condenados a pagar una suma impagable. Sí. Un día podríamos conversar más a fondo el tema del TPP-11, porque los chilenos no tienen conciencia tampoco de lo que significa esto, porque son temas económicos complicados para explicarlos con manzana y con pera, para Mire, que los pueda entender todo el mundo. para adelantar algo en fácil, así súper aterrizado. TPP-11 fue creado, es un acuerdo comercial internacional creado por abogados de las transnacionales. Primer lugar. Segundo lugar, estamos haciendo, o sea, le entregaron una constitución para que aprobaran a un grupito de consejo de constituyentes, donde ya dentro de uno de los artículos se están diciendo que deben respetar los acuerdos internacionales. ¿Cuáles son estos? TPP-11 entre ellos. Entonces ya esa constitución no creo que vaya a ser aprobada, es mi visión. Yo le voy a contar acerca de ese tema, Claudio. En primer lugar, no solamente se creó, el Consejo Constitucional que se fue elegido por los partidos políticos, sino que se hizo otra cosa peor. Se colocó un cerco con 12 temas que no pueden ser tocados. Exacto. Y enseguida se creó una comisión de expertos, porque de expertos no tiene nada. Son políticos de viejo cuño, ¿no es cierto? Y estos han sacado, ¿no es cierto?, un proyecto de constitución para que lo discuta el Consejo Minero. Pero para incorporar un nuevo artículo se necesita un fondo especial que no se tiene, porque la derecha junto con el Partido Republicano tienen amplia mayoría para impedir que se coloque un artículo nuevo. Y para que se rechace un artículo de la comisión de expertos, también se necesita un foro especial. O sea, la comisión va a ser la comisión de los expertos y no la comisión ni siquiera del Consejo Constitucional. Así es. Pero además, yo le voy a decir una cosa. Es tan impúdico esto que de acuerdo a la encuesta Criteria, ¿no es cierto?, los que están por aprobar esa constitución, este proyecto de constitución, es de un 25%. ¿Sí? Y los que están por rechazarlo son un 45%. Pero yo le digo, hay que estar en guardia. ¿Por qué? Porque las multinacionales y la derecha son capaces de convertir la noche en día. Y así lo hicieron con la constitución de la Convención Constitucional, donde todo el mundo pensaba que iba a salir una constitución para todos los chilenos, donde se respetaban los derechos de la gente de a pie. Pues bien, sin embargo, ellos con su propaganda y con sus miles de millones lograron revertir para que se rechazara esa constitución, en que en ese proyecto de constitución que se rechazó no había ni un artículo que perjudicara
a la gente a pie, a la gente, los profesionales, la clase media, los trabajadores, los empleados, a nadie. Y le hicieron nominar como un mamarracho, le dijeron que le iban a quitar los fondos previsionales, que le iban a quitar la vivienda, hasta con esa propaganda, ¿no es cierto?, que la llevaron especialmente en las radios de las comunas, chicas y en todas partes, lograron revertir esa opinión. El problema, don Jorge, es que tampoco ayudaron mucho los convencionales. O sea, hubieron convencionales que hicieron su peguita. No sé si les pagaron para que hicieran la pega, porque votar desde una ducha, decir que no reconocían el himno, interrumpieron unos cabros que estaban tocando en una orquesta. O sea, hubieron cosas que también hay que hacer mea culpa. En todo Plurinacional, aspecto se equivocan. sí. Así como por ejemplo la presidenta del nuevo Consejo Constituyente, de donde Morchati le pregunta cuántas policías hay y quién es la policía de la Marina, le contesta aduana, y ahí la tenemos como presidenta del Consejo Constitucional. O sea, ese es el nivel. O sea, no, de aquí no armamos mucho de ninguno de los dos lados. No tenemos los mejores. Usted tiene razón, y por cierto, nosotros tenemos una situación grave de delincuencia, pero usted nos ha dicho que este país está totalmente por los 19 millones de chilenos que son delincuentes. Y el Partido Republicano en Estados Unidos está tratando de quitarle la visa waiver por los delitos que han cometido en Chile. ¿Por qué no los persiguen mejor en Estados Unidos? Pues? ¿Por qué pagan los inocentes por los culpables? Entonces yo le digo, hubieron, como hay también en el Parlamento, gente estrambótica que ha cometido cosas terribles, ¿no es cierto? Hay concejales, hay consejeros constitucionales que tuvieron que renunciar por los abusos que habían cometido. En fin, en el Parlamento también no todos son limpios. No, hace poco había gente que era como es el país de Chile, que tiene un porcentaje de delincuentes, y esos pueden llegar. Eso hay que sacarlo y no terminar con los inocentes. Así es. solamente añadir, hay que estar equilibrado. sí, solamente añadir que al menos Raúl Torrealba está siendo procesado por sus actos de corrupción que cometió, porque defraudó a la gente que votó por él. Así que algo de justicia, ojalá que se pueda hacer. Pero mire Bueno, usted, también, le voy a dar el tiempo del señor Abbott, el fiscal nacional, el director de impuestos internos. Habían 34 políticos, entre diputados, senadores y funcionarios, que habían cometido delitos de impuestos internos con el cargo de director de impuestos internos políticos. No perseveró, y el señor Abbott, que podía haberlo hecho de oficio, ¿no es cierto?, tampoco les dio el proceso para condenarlo. Como él le se echó la condenó culpa al servicio, al director. Él le echó la culpa al director del Servicio de Impuesto Interno porque era facultad netamente del director del Servicio de Impuesto Interno a hacer la acusación para que recién ellos hubiesen podido tomar carta en el asunto. Si no lo hacía el servicio, no lo podían hacer. Y como este era un cargo político, no lo hizo, porque lo pusieron ahí el tipo. Pero el señor Abbott también puede iniciar un proceso de oficio, también a través de y no lo hizo, porque también el cargo de Abbott en definitiva fue político. Bueno, hay otro tema, y ahí quien pagó el pollito, el que se fue de tarro, porque el Orpi, lamentablemente habló, y ¿cuál fue el castigo? Ya, por tonto te quedas aquí en la cárcel y no te sacamos más, hasta que incluso había presentado él un recurso y se lo habían rechazado. Tuvo que volver a colocar otro recurso y recién le dieron la libertad. Pero
fue el único que pagó y pagó por hablar. Eso fue su pecado, porque está Bueno, todo metido, transversal, izquierda y derecha, unida. unidas, Bueno, jamás serán vencidas. solamente decir de que ha sido un placer tener a don Jorge acá en nuestro programa de ¿Quién es la culpa? Los libros, que son muy importantes, y es que un testimonio que usted está dejando de un ex parlamentario en cumplir con lo que era el sueldo para Chile. Sus memorias, que esté con nosotros es un honor, su trayectoria, el complot que hicieron con usted y que haya limpiado su imagen. Para nosotros es muy importante y también dejar pendiente, como no, el próximo programa del TTP-11 que vamos a organizarnos bien para tener otra ventanita de conocimiento para las personas que nos ven. Claro. Sí, y además, Sandrita, yo te quiero decir que él es de Renaico. Yo me acuerdo cuando viajaba, yo viví por parte madre, eran de Concepción y por parte padre de Angol. Entonces siempre tenía ese viaje en Renaico, pasaba el tren y las famosas tortillitas de Renaico. O sea que eran ricas, chiquititas. Yo Así que nací me en trae recuerdo. Así que muy bien, un abrazo. yo les puedo llevar a lo mejor otro invitado para que no sea solo, para compartir con él si ustedes quieren. Un especialista en el TTP-11, si ustedes quieren. Bueno, en todo caso, yo les quiero agradecer a ustedes, ¿no es cierto? Y también a las personas que nos escuchan por tener que informarse bien. Y eso es muy importante porque la gente a veces ignora esas cosas y por eso no sabe cómo actuar ni cómo votar. Yo les quiero decir que yo fui elegido 4 veces diputado y otras 4 veces senador. Y los 17 años de la dictadura me lo me lo pasé peleando de frente y públicamente por la dictadura. Me hicieron atentados, por ejemplo, perdí el oído, este oído izquierdo para siempre y estuve agonizando 14 días y por eso tengo que llevar este audífono en el otro oído. Me dejaron, era estéreo y me dejaron un mono. A veces la vida Chuta. cuando nosotros se preocupa fundamentalmente por los demás. Y soy de los Sí. pocos que en vez de enriquecerse con la política, creé poblaciones con mis propios recursos, que me han entregado Galvano y qué sé yo, y todavía me convidan a mis 93 años que tengo hoy día. Así que les agradezco a ustedes la gentileza de invitarme y por cierto yo sigo luchando sin bajar los brazos todos los días porque hago un programa a las 20 horas para todos los chilenos por televisión digital. Muy bien, don Jorge. Hay harto tema porque usted es de la macrozona, o sea, de una zona que está complicada en este momento. A mí me da un montón de pena porque yo también viví en Victoria. Yo he sido bien patiperro, don Jorge. ¿Eh? Yo viví en Victoria y a mí me cuesta creer que hoy en día no se puede andar con tranquilidad en Victoria. No, yo recorría Malarcahuello, iba a Manzanares, Lonquimay, Troyo, andaba en la cordillera por arriba. Y, y ahí se está viviendo un tema bastante triste porque andar con miedo no es lo que todo ser humano o ciudadano de este país quiere. O sea, yo quiero volver, pescar mi camionetita, e ir para arriba a pescar al Alto Biobío, pero no que me vayan a quemar el auto, quitar el auto, y no sé, pues es lo que hay. ¿Mm? En Lonquimay. Yo soy Lo que- también de la zona. Mi juventud la pasé entre Victoria y Selva Oscura. Y ¿Mm? ahí, esto corría en vaca, en rodeo y saltaba a caballo y nos ganábamos los premios desde Los Ángeles hasta Valdivia, con un equipo de Victoria que lo lideraba el Pera Bravo, un auténtico de allá de Victoria, eh, que nos enseñó a nosotros a saltar
y nos enseñó también a correr en la media luna en los rodeos. Muy bien. Ya, pues, don Jorge, nos despedimos. Un abrazo a la distancia y cuídese porque necesitamos que gente como usted que está dando la lucha, de alguna forma, abriéndolo, tratando de abrirle los ojos a los chilenos. Y los medios sabemos que los medios esto no lo van a mostrar, pero mientras haya patria, vamos con todo. Buenas noches y que descanse, que esté bien. Y Muchas que tengan gracias. un fin de semana ambos. Tú, Sandra, y lo mismo Claudio. Un buen fin de semana les deseo de todo corazón. Muchas Gracias, gracias. muy amable. Chao, chao. Chao.